Hola nuevamente, bienvenidos a las clases asincrónicas de Química General 2 en modalidad virtual. En esta serie de clases cortas veremos el quinto tema del curso, que corresponde a equilibrio químico. En esta primera parte veremos las bases de qué es el equilibrio químico y introduciremos la constante de equilibrio químico. Bueno, ¿qué les parece si empezamos? Les voy a hacer una brevísima introducción con respecto a lo que ustedes ven en la imagen. Eso es una reacción química en un laboratorio de investigación en el cual trabajo yo. Ahí estoy llevando una reacción química que está totalmente involucrada con la teoría de equilibrio químico. De forma introductoria, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Ya que estamos hablando de equilibrio químico, por supuesto, lo primero que nos tenemos que interrogar y por ende responder es ¿qué es un equilibrio químico? Bueno, una forma excelente para comprender este concepto es recordar lo que era el equilibrio de fases en el tema 2, el cual, si ustedes recuerdan, habíamos mencionado que es un equilibrio dinámico. En otras palabras, tanto los reactivos como los productos están en constante intercambio, entonces podría verse que A va a convertirse en B y B se va a convertir en A simultáneamente. Están ocurriendo esos cambios. Eso es un equilibrio dinámico y así, de esta forma, se vería en una reacción química. También podemos verlo como se presenta en la siguiente imagen, donde por ejemplo tenemos una reacción en un tiempo cero donde están solamente los reactivos, como por ejemplo pasa con esta ecuación química que se presenta acá, que 2A serán las pelotitas celestes y B serán las pelotitas moradas. Entonces que 2A producen 1 de B, y si ustedes ven, conforme avanza la reacción se van produciendo cada vez más B, pero hasta que llega un tiempo 3 que sería el tiempo de equilibrio, o el tiempo 2, de hecho, si ustedes ven el tiempo 2 y el tiempo 3, tiene la misma cantidad de sustancia. En otras palabras, ya en el tiempo 2 y tiempo 3 ya se consiguió el equilibrio dinámico. Si ustedes notan, esta pelotita morada ya no es la misma que esta que está acá. Esta pelotita morada posiblemente se descompuso en dos pelotitas celestes y otras dos pelotitas celestes por acá se combinaron y se hicieron una pelotita morada. Eso es un equilibrio dinámico. Para una comprensión aún más detallada del concepto de equilibrio y de todo lo que conlleva, sería bueno hacer un breve repaso de la rapidez de reacción. ¿Recuerdan del capítulo anterior? Recordemos la siguiente reacción. Si vemos, este tipo de reacción es estequiométricamente completa. En otras palabras, A se va a convertir en totalidad en B. En otras palabras, no va a sobrar A, no va a llegar a un equilibrio dinámico. A se convierte en B totalmente. Muchas veces ocurre en los ácidos, las reacciones ácido-base. Si recordamos el modelo de velocidad de reacción, él se veía así, ¿verdad? Donde la concentración de los reactivos, o sea de A en este caso, iban a ir descendiendo hasta llegar a cero. En cambio, la concentración de los productos iba a ir en aumento hasta llegar al valor final, que sería cuando se completa la reacción estequiométricamente. Recordemos que esas eran las ecuaciones de velocidad de reacción, ¿verdad? Donde dependían directamente de la concentración. Ahora, ¿cómo se verá para una reacción en equilibrio dinámico? En otras palabras, cuando ya llegue a un punto en el que no se consume totalmente A y B, o sea, ya un punto donde quedan en equilibrio. Esto se vería de esta forma. Si ustedes ven, los reactivos se van a consumir, pero no van a llegar a cero, van a llegar hasta una concentración dada donde ya no varía más. Y los productos va a pasar igual, va a llegar hasta un punto en el que ya no varía más, que estequiométricamente, si ustedes hacen el cálculo estequiométrico simple, ustedes verán que nunca va a llegar a completarse la reacción, o sea, no va a tener el 100% de rendimiento que ustedes esperarían. Eso es el equilibrio dinámico de una reacción.
También puede darse otro caso como el que se muestra en esta imagen, donde T no se da el cruce pero haciendo el mismo concepto. Ahora, como estamos tomando en cuenta lo que aprendimos del tema anterior, vamos a hacer esta comparación, lo que sería rapidez de reacción y constante de equilibrio. Eso nos brindará información adicional de cómo es que se calculan estos constantes de equilibrio, que es lo que nos interesa al final de este tema. Si vemos, tenemos una reacción nuevamente que A produce B que se encuentra en equilibrio dinámico. El sistema de doble flecha que se muestra acá normalmente se utiliza a nivel mundial como una simbología para describir un proceso que se encuentra en equilibrio dinámico. Recordando lo que es rapidez de reacción, recordemos que uno puede ver la rapidez de reacción desde dos puntos diferentes, desde los reactivos, ¿verdad? Desde el avance de reacción, como desde los productos. En el caso de que algo se encuentre en un equilibrio dinámico, va a haber en el punto de equilibrio un avance de reacción, ¿verdad? Con su respectiva constante de velocidad, y un retorno de reacción igualmente con su respectiva constante de velocidad y sus concentraciones en el equilibrio. Cabe destacar nuevamente que esto ocurre simultáneamente en el equilibrio. Tanto los reactivos se convierten en los productos como los productos retornan a los reactivos con la misma proporción, con la misma rapidez. Ustedes ven como por dónde va la idea por aquí. Exacto, que el avance en el equilibrio va a ser igual que el retorno. Entonces, si lo vemos así, con las constantes de velocidad de A y la constante de velocidad vista desde B, nos daremos cuenta que si hacemos lo siguiente, vamos a obtener una constante entre las dos constantes, una constante relativa, donde la constante de A claramente es diferente de la constante de B porque depende del proceso del avance y este depende del proceso de retorno. La rapidez de avance y la rapidez de retorno sí son iguales, pero las concentraciones en el equilibrio no son iguales, son diferentes. Por lo tanto, si la concentración de B es diferente a la concentración de A en el equilibrio, para que estos valores sean iguales, constante de B debe ser diferente de constante de A. Entonces, al tener este valor, obtenemos una relación entre las dos constantes de rapidez que se llamará la constante de equilibrio. La constante de equilibrio en la reacción. Nótese que este valor de esta constante se da únicamente en el equilibrio. La constante de equilibrio podemos verla también desde el punto de vista que ya aprendimos acá, conociendo cada una de las constantes, ¿verdad? La constante A y la constante de B, pero nosotros sabemos que posiblemente calcular este valor de constante de A y constante de B no sea sencillo. ¿Recuerdan cómo era que se calculaban esas constantes, que era relativamente engorroso? Bueno, les presento un método un poco más sencillo para eso. Simplemente tomar la concentración de los productos y dividirla entre la concentración de los reactivos. ¿Dónde esas concentraciones? Recordemos que las concentraciones en una reacción varían con el tiempo. ¿En qué punto? Cuando ya se encuentra en el equilibrio. ¿Cómo saben ustedes cuando una concentración de un reactivo o un producto se encuentra en el equilibrio? Simplemente toman muestras a diferentes tiempos y cuando ya esas concentraciones no cambien a pesar de que pasa tiempo, ahí ya se encuentra en el equilibrio. Les voy a presentar la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos si nos encontramos una reacción, pero en vez de fase acuosa, de mol por litro la concentración, la tenemos en fase gaseosa? Muy posiblemente ustedes ya inmediatamente, eso esperaría, que sepan la respuesta. ¿Por qué? Porque la hemos visto en múltiples ocasiones durante el curso. ¿Cuál sería? Simplemente utilizamos la presión parcial de los reactivos. Es simple, o de los productos. Es sumamente sencillo. ¿Por qué? Que recuerden que la presión parcial de un gas se relaciona directamente con la concentración. Ok,
ya introdujimos lo que era la constante de equilibrio y vimos cómo se calculaba de una forma muy superficial. Pero entonces, ahora nos podemos preguntar, en la realidad, con una reacción ya no solamente de A a B, ¿cómo podemos construir las constantes K? Constante de equilibrio. Supongamos que tenemos el siguiente caso, la siguiente reacción, la típica reacción que yo les pongo que es teórica. Y queremos saber cuál es su constante de reacción en el equilibrio. Más adelante verán muchísimas aplicaciones que tiene la constante de equilibrio en la vida diaria. Ok, recordemos lo que les mencioné, que la constante de equilibrio se puede calcular fácilmente conociendo las concentraciones en equilibrio de los productos y los reactivos, ¿verdad? Esto se le conoce como la ley de acción de masas. Entonces, para esta reacción, ya que estábamos diciendo que eran productos entre reactivos, ¿les parece que esta es la forma correcta de mostrar una constante de equilibrio para, digamos, esta reacción? No, está mal. Recordemos que en este caso, acá, por ley de acción de masas, sí se tiene que tomar en cuenta los factores estequiométricos de la reacción. ¿Y cómo se toman en cuenta? De la siguiente forma: se eleva la concentración al factor estequiométrico. Entonces, si supongamos que D aquí tenía un 2, entonces sería D al cuadrado. E tenía un 5, entonces sería E a la quinta potencia, y así sucesivamente. Viendo esta cuestión, se podría decir por encima que la expresión de la constante de equilibrio depende únicamente de la estequiometría de la reacción, lo cual no es del todo cierto. Depende muchísimo de la estequiometría de la reacción, pero no depende únicamente. Más adelante veremos por lo menos un factor más del cual depende la constante de equilibrio. Ahora, si tenemos esta reacción y queremos conocer la constante de equilibrio en la reacción inversa, en el caso inverso, ¿cómo sería? O sea, supongamos que estos son los reactivos y estos son los productos. Simplemente le damos la vuelta a esto de acá. Pasamos A y B acá y D y E hacia abajo. ¿Cierto? Es sencillo. O si quieren verlo de una forma más rápida, ya tienen la constante de equilibrio calculada, nada más hagan 1 sobre la constante de equilibrio. Ahora, como lo mencioné anteriormente, dije que la constante de equilibrio depende únicamente o exclusivamente de la estequiometría de la reacción. Bueno, eso es desde el punto interno de la reacción. Desde el punto externo hay múltiples factores que lo afectan. ¿Como cuáles creen ustedes? Bueno, como ustedes podrán esperar, la temperatura es uno de ellos. Generalmente, si se aumenta la temperatura, la constante de equilibrio también va a aumentar, como lo hemos estado viendo durante todo este curso. También la presión. ¿Por qué? Porque va a haber más energía y va a reaccionar más rápido y posiblemente va a afectar levemente la constante de equilibrio. Pero ese factor no afecta de una forma significativa, como lo vamos a ver más adelante. Justamente este es el ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo se hace la pregunta de cuál es la expresión para la constante de equilibrio acá. Bueno, si nosotros vemos lo que yo les mencioné, que solamente depende de forma interna de los valores estequiométricos de la reacción, de forma interna, por supuesto, si aumentamos la temperatura eso va a afectar. Por eso aquí dice claramente que todos los experimentos fueron a 25 grados Celsius. Vemos lo siguiente: ¿qué pasa si aumentamos la concentración? También podría verse desde el punto de vista de que aumento de presión. ¿Por qué? Porque está en fase gaseosa. Si aumentamos o variamos las concentraciones en el equilibrio, como dice aquí, concentraciones en el equilibrio, ¿verdad? O en concentraciones iniciales. Si variamos las concentraciones iniciales, siempre se va a llegar a un valor de equilibrio, que es el que se muestra acá. Si nosotros resolvemos la ecuación para construir la constante de equilibrio, nos daremos cuenta que en todos los casos, sin importar el valor inicial de las concentraciones o
el valor de las concentraciones en equilibrio, en otras palabras, sin importar la concentración a la cual se encuentre la reacción inicialmente, nos daremos cuenta que el valor de la constante K siempre será la misma. Bueno, aquí tiene un pequeño error, pero eso está metido entre la incertidumbre asociada al método. Nosotros nos damos cuenta inmediatamente que la concentración de los reactivos iniciales o de los productos al inicio de la reacción no afectan la constante de equilibrio, totalmente diferente, totalmente contrario a lo que vimos con la velocidad de la reacción. ¿Se acuerdan? Que ahí sí afectaba directamente. Veamos a continuación algunos ejemplos de valores para la constante de equilibrio de datos reales. Veamos que siempre se va a dar la reacción, la constante de equilibrio y, muy importante, la temperatura a la cual fue medido. ¿Por qué? Porque la constante de equilibrio, a lo único factor sensible, realmente sensible, al cual es la temperatura. Veamos por ejemplo algunos valores. Si vemos, acá vemos que el valor es sumamente alto de esta reacción. Tenemos azufre, oxígeno, 300 Kelvin. Esa es temperatura ambiente, básicamente un poquito más caliente. Tenemos azufre sólido, oxígeno, y eso se produce con esta constante de equilibrio. ¿Qué nos dice? ¿Qué representa la magnitud de la constante de equilibrio? Lo veremos un poco más adelante. En fin, si ustedes notan, los valores de las constantes de equilibrio son sumamente diferentes para cada reacción. En otras palabras, cada reacción a cada temperatura va a tener una constante de equilibrio diferente. Y con esto hemos finalizado la primera parte de las presentaciones del tema 5. Nos vemos en la próxima.